Buenas tardes, sean bienvenidos a otro video más del Rincón de la Corporeidad. El día de hoy vamos a hablar sobre unas capacidades que se trabajan en el ambiente deportivo y estas son las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas son unas capacidades físicas dentro de las motrices que son a veces poco valoradas en el ambiente deportivo, pero que son de mucha importancia. Por lo regular le tomamos más atención al aspecto de las capacidades físico-motrices, como son la resistencia, la velocidad o la fuerza, y nos olvidamos un poquito de estas capacidades coordinativas en el proceso de enseñanza de un deporte. ¿Qué son estas capacidades? Pues bien, son capacidades físicas que se aplican conscientemente en la dirección de los movimientos componentes de una acción motriz. Como toda capacidad humana, estas no son innatas, es decir, no vienen en nacencia, sino que se desarrollan sobre la base de prioridades fundamentales que tiene el organismo del hombre en el enfrentamiento diario con el medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conforme la persona, el hombre, se va enfrentando a acciones motrices de la vida diaria del medio, pues las va generando, las va desarrollando. Estas son las capacidades coordinativas. Pues bien, como mencionamos, son capacidades físicas, motrices, físico-motrices, y estas se dividen en dos. En las capacidades condicionales, que son las que le hemos tomado más importancia, como son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la potencia, la flexibilidad, entre otras. Pero estas son una derivación, como las hermanas de las capacidades condicionales. Y estas son las capacidades coordinativas. Estas, a su vez, se dividen en tres: capacidades generales, especiales y complejas. Esto según la clasificación de Ruiz Aguilera. Él las clasifica en 1985 con estas tres categorías: generales, especiales y complejas. Bien, vamos con las primeras, las generales o básicas. Estas se dividen en dos: en la regulación del movimiento y la adaptación y cambios motrices. ¿Qué es cada una de ellas? La regulación del movimiento se ocupa de regular el desarrollo de las acciones motrices para lograr los objetivos deseados. Esta capacidad interviene regulando aspectos como la cantidad de elementos que se presentan en una acción, la forma en que se desarrollan, su simultaneidad, la sucesión, el grado de libertad de movimiento de las articulaciones, el carácter general o particular de la participación del cuerpo en la acción, la exigencia con relación a la equilibración, la coordinación y las capacidades condicionales. Bien. Tenemos la adaptación y cambios motrices. Es una capacidad básica y su desarrollo atiende a las posibilidades de adaptación del organismo a las condiciones del movimiento de acuerdo con la forma en que se presentan las secuencias de las acciones motrices durante el transcurso del juego o tarea motriz que se realiza. Esta adaptación o cambios motrices es referente a la técnica. Se tiene una técnica en cuanto a un movimiento o una serie de movimientos, pero que en el juego real o en la tarea motriz suele generarse adaptaciones de acuerdo al cambio. Podemos ver ahí en la imagen un futbolista que adapta el movimiento. Es un movimiento adaptado de acuerdo al momento. Como le pidió el momento, adaptó ya la técnica para generar una acción motriz diferente. Tenemos las especiales. Estas se dividen en 3, 6, 7, en 7 más. Las especiales son la orientación, la anticipación, la diferenciación, el acoplamiento, el equilibrio, la velocidad de reacción y el ritmo. La orientación, esta capacidad está relacionada con la ubicación del cuerpo en el espacio y el tiempo, en coordinación con las situaciones que se realizan. En este sentido, el individuo debe identificar en el tiempo oportuno y con precisión las variaciones de las situaciones motrices y adecuar la posición del cuerpo, orientarla teniendo en cuenta como referente los objetos y las otras personas que intervienen en la situación motriz.
Es decir, el deportista debe de orientar su espacio, su cuerpo, el cuerpo del adversario durante la tarea motriz, durante la situación motriz. La anticipación, pues la anticipación se expresa de dos formas. La primera es la anticipación a los propios movimientos, los como uno como persona, como una disposición morfológica que consiste en adecuar los movimientos del cuerpo en una fase previa a la acción principal de un gesto motriz o deportivo. O sea, que el atleta se prepara, anticipa qué acción motriz va a hacer y adopta una postura para esta acción motriz que viene. Y la segunda es la anticipación a una opción de otra persona o anticipación perspectiva, que consiste en una interpretación adecuada de los estímulos que ocurren en el entorno antes de que el resultado de las acciones se desarrolle. Es decir, el atleta anticipa lo que va a suceder por parte de su contrincante o por parte del medio. Podemos sacar un ejemplo, un ejercicio de ataque y defensa en boxeo. Así se puede desarrollar la anticipación con estos ejercicios de ataque y defensa, en donde un adversario contraataca a el ataque que se realiza al principio, ¿no? Así generando anticipación a un probable movimiento. La diferenciación, pues el alumno debe poseer conocimiento sobre la acción motriz para establecer diferencias entre las diversas habilidades o entre los movimientos que componen una habilidad determinada y específicamente para la ejecución de una habilidad motriz determinada. El alumno debe estar en capacidad de diferenciar las partes o componentes esenciales de cada ejercicio sobre la base de sus conocimientos y de respuestas motriz que debe dar. En este caso, la capacidad se manifiesta cuando el alumno adapta sus movimientos o adecua cada acción motriz con referencia al ejercicio global. Y ponemos un ejemplo de las diferentes guardias que existen en el boxeo o las diferentes posiciones que se toman a veces en donde se adaptan los movimientos de acuerdo a la acción motriz o el ejercicio global que se utiliza en este caso. El acoplamiento, pues el acoplamiento es la capacidad de realizar combinaciones motrices sucesivas y simultáneas con adecuación al ritmo, con fluidez, armonía y continuidad en el movimiento. Cuando un individuo es capaz de combinar una estructura unificada de acciones motrices, varias acciones motrices independientes, pues esto es el acoplamiento, ¿no? Aquí ponemos como ejemplo un quiebre de básquetbol en donde acopla el ritmo que llevaba, la fluidez y la armonía entre un movimiento y el cambio de este movimiento, ¿no? Dando una continuidad. No se ve como que si fueran dos movimientos diferentes, sino que es un movimiento que tuvo una continuidad a partir de otros con fluidez, ritmo y armonía. El equilibrio es la aplicación de esta capacidad en la educación física. Centra su importancia básica en la capacidad de adecuar el ajuste postural de acuerdo con las acciones que se realizan, ya sea estáticas o dinámicas. El equilibrio no solamente es poder pararse en un pie. El equilibrio para el deporte, para las capacidades coordinativas, es el centrar una importancia a los ajustes posturales que tiene este atleta, ¿no? En muchas ocasiones no vamos a poder tener la postura adecuada o muchas veces vamos a forzar al cuerpo para generar esa postura adecuada. De esta forma se genera con el equilibrio. La velocidad de reacción, pues la reacción hace referencia a la capacidad del individuo de responder en el menor tiempo posible a un estímulo. Este estímulo puede ser auditivo, visual o táctil y se presenta en medio de un ambiente, en el campo de juego, por así decirlo. En el área de educación física, estas acciones se presentan de manera permanente, ya sea en situaciones de juego colectivo o en actividades atléticas, gimnastias o acuáticas. Aquí pues tenemos el ejemplo de la reacción al estímulo sonoro cuando suena el balazo para una carrera para los velocistas, o la velocidad de reacción del estímulo visual que tiene un jugador de tenis, frontón. En el caso del boxeo, nuestro deporte,
pues la velocidad de reacción se da ante el estímulo visual de cuando se genera un golpe y se esquiva. Ritmo. El ritmo en el campo de la motricidad hace referencia a la coordinación de las acciones motrices en un espacio y tiempo determinado, respondiendo a las condiciones y a las características de la situación motriz que se realiza. Una acción motriz muchas veces lleva un ritmo, y este mismo ritmo es el que se debe de preservar para generar que la acción motriz sea continua. Un ejemplo podría ser el ejercicio que se ve ahí en la imagen, o bien el salto de cuerda. Pasamos a las capacidades coordinativas complejas. Estas son el producto del desarrollo de la integración de las capacidades coordinativas generales, las primeras, y las especiales, las que vimos anteriormente, de la movilidad y de las habilidades motrices. Esos 4 aspectos deben de interferir para generar una capacidad compleja. Estas son 2, aprendizaje motriz y agilidad, por así decir, la cúspide o lo que se quiere lograr con estas capacidades coordinativas. El aprendizaje motriz se define como el conjunto de procesos internos asociados a la práctica y a la experiencia que producen cambios relativamente permanentes en la capacidad de producir actividades motoras a través de una habilidad específica. Lo que aprendemos se retiene o almacena en nuestro cerebro y pues constituye lo que denominamos la memoria. Y no considerándose como aprendizaje las modificaciones a corto plazo, es decir, las modificaciones que se tengan nada más para un pequeño lapso de nuestra vida, no se considera un aprendizaje motriz. Para esto debe de impregnarse en la memoria y llevarla consigo, como el caminar, como se puede ver ahí en la imagen, es un aprendizaje motriz. De esta misma manera, la técnica que genera el atleta, pues es un aprendizaje motriz y es lo que se espera llegar con el trabajo de las capacidades coordinativas. Y por último tenemos la agilidad, que es una cualidad física o intelectual en relación con la manera de realizar una acción. Quien tiene esta condición es considerado como ágil. Y también forma parte de las capacidades fisicomotrices, las secundarias. Nace de la combinación de la velocidad y la flexibilidad. Pero en este caso la agilidad es el poder tener una cualidad física o intelectual. Recordemos que para los deportes no basta con tener bien desarrolladas las capacidades físicas, sino también hay que desarrollar las capacidades cognitivas. Bien, entonces esa sería la agilidad. Estas capacidades coordinativas que muchas veces no las trabajamos o no les tomamos la importancia que debe ser, cuando estas pueden generar un atleta de alto rendimiento sin ningún problema. Dejemos un poco el tradicionalismo de trabajar fuerza, velocidad y resistencia como algo primordial. Si trabajamos las capacidades coordinativas, podemos generar un atleta de alto nivel competitivo y de alto nivel técnico. Espero y les sirva. Nos vemos. Hasta luego.